Bendiciones, amados hermanos, en esta tarde. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite podernos presentar delante de su presencia. Y sabemos que día con día el Señor nos va adiestrando, ¿verdad? Y nos va capacitando para nosotros poder ser equipados, ser adiestrados, ser instruidos para podernos presentar delante de la presencia del Señor, a cual estamos esperando. La promesa que tenemos de poder nosotros algún día encontrarnos con nuestro amado y poder ser aceptos delante de sus ojos. Amén. Pero seas bienvenido, hermano, tú que estás ahí a través de los medios virtuales escuchando, y vamos a dar inicio a este servicio porque el Señor ponía a través de este mensaje, ¿verdad?, en mi vida, un tiempo en el cual nosotros tenemos que regresar a muchos principios que quizás se han perdido, y que el anhelo del corazón del Señor quiere que nosotros podamos manifestar en estos tiempos. Pero vamos a hacer una oración y yo te invito a que ahí donde tú estás, ahí juntamente con tu familia, en la intimidad de tu hogar, podamos pedirle al Señor que Él nos bendiga a través de este mensaje. Amén. Señor y Padre amado, te damos gracias por este privilegio que nos das, por este momento en el cual tú nos permites abrir tus escrituras, Señor, para conocer más de ti, para que el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros nos sea revelado cada día a nuestros corazones. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que en esta tarde tú tomes el lugar que te corresponde en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, pero también en los ambientes en los cuales nosotros estamos, Padre. Que seas tú señoreando, Señor, que seas tú, Padre Celestial, gobernando nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros pensamientos, Padre, y que a través de este mensaje nosotros podamos cumplir el propósito que tú nos has asignado, Señor, por medio del cual, Señor, tú nos quieres hablar. Te bendecimos, Padre, y declaramos que tú has de prosperar tu palabra y que tu Espíritu Santo traerá la revelación de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. Y este mensaje es un mensaje acerca de la compasión. Podemos ver que nosotros necesitamos, ¿verdad?, ver en ese nivel cómo es que estamos caminando. Dice que el Señor ha de venir con una plomada y en esa plomada nos va a medir y nos va a medir en muchas áreas. Cómo estamos en el amor, cómo estamos en la compasión, cómo estamos siendo misericordiosos para con los demás y en muchos otros aspectos, ¿verdad? En la mañana podíamos ver que parte de lo que el Señor va a visualizar y va a medir es nuestra fe. La fe en la cual nosotros hemos creído y cómo es que ha permanecido. Pero esta palabra de Mateo, capítulo 9, verso 36, dice la escritura: en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas las cuales no tenían pastor. ¿De quién nos está hablando la palabra? Sino de Cristo Jesús, cuando dice que en un momento se acercaban las multitudes hacia Él y Él lo que veía, Él lo que visualizaba era que ellas estaban tan angustiadas. Dice otras versiones que estaban afligidas, abatidas, como ovejas las cuales no tienen pastor. Mira el concepto que Dios estaba teniendo de esas multitudes. Estaba viendo multitudes con necesidad, hermano. Muchos de ellos que se acercaban estaban enfermos, muchos se acercaban porque necesitaban ser sanados. Muchos necesitaban, hermanos, ser libres de espíritus inmundos. Muchos necesitaban recobrar la vista. Y si nosotros lo visualizamos y lo manejamos en este tiempo que estamos viviendo, en estos tiempos finales, podemos ver que están las multitudes, hermano, y que Cristo las está visualizando porque esas multitudes siguen estando, siguen permaneciendo. Esas multitudes de gente que está angustiada, que está afligida, que está abatida, pero que tiene necesidad. Y ahora necesitan esas necesidades, hermano. Es una necesidad que no es quizás solamente natural, sino que es espiritual. Porque si nosotros vemos a nuestro alrededor, las multitudes que están alrededor nuestro, podemos ver que muchas necesitan ser sanadas, pero sanadas de su corazón, sanadas de su alma, de todas las heridas, de todas las circunstancias que han estado viviendo.
Y yo creo que alrededor nuestro podemos visualizarnos, no tan lejos, hermanos, sino alrededor con nuestros seres queridos, ver gente que está como ovejas sin pastor. Gente que no tiene a Cristo en sus corazones, gente que no tiene esperanza, ¿verdad? Nosotros quizás pasamos aflicciones y dificultades, pruebas, hermano, porque como iglesia de Cristo hemos estado enfrentando pruebas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una esperanza. Tenemos una confianza plena, que tenemos un pastor de pastores, el cual nos guarda, el cual nos cuida, el cual está presente siempre día con día, el cual está atendiendo a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Pero esto te lo digo porque podemos ver y experimentar cómo es la que la gente se acerca sin tener a dónde ir, sin tener un rumbo. Gente que está apareciendo con sus hijos y que no saben ahora qué hacer, cómo poder enfrentar esa situación de la rebeldía, de las adicciones, ¿verdad? Y de los problemas que están visualizándose en su exterior, pero que realmente están habitando en un interior, donde se necesita una sanidad y una sanidad al alma. Hay mucha gente que hoy se encuentra ciega, sin una visión hacia dónde va, sin rumbo. Entonces, hay muchos que están presionados por espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos son la ansiedad, son la desesperación, son el desánimo, la tristeza, el desaliento y muchas otras cosas. Entonces, por eso es que Jesús en esta tarde quiere hablar a nuestro corazón, hermano. Porque Él está buscando obreros, Él está buscando hombres y mujeres a los cuales Él pueda tomar como instrumentos y puedan tener esa cualidad que existe en Él. Una de las cualidades que el Señor tiene es la compasión. ¿Qué es lo que nos está mostrando este pasaje de Mateo 9:36? Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hoy nosotros podemos ver multitudes perdidas. Hoy podemos ver multitudes los cuales aún se rebelan ante el gobierno, ¿verdad? Haciendo manifestaciones. Pudimos experimentar tiempos atrás las manifestaciones de la rebeldía de las mujeres feministas, que hicieron disturbios, que hicieron grandes cosas, pero que esas multitudes están yendo como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor quiere comisionarnos grandes cosas. El Señor ha depositado sobre nosotros dones, talentos y nos ha dado algo muy especial, hermano. Es una esperanza firme, una esperanza en que usted y yo un día vamos a entrar a la presencia del Señor y podemos tener esa esperanza de que no solamente vamos a terminar nuestra vida en esta tierra, sino que aún hay más. Aún hay más. Pero nosotros, hermano, debemos movernos a esa compasión como el Señor lo hacía mientras estaba en medio de nosotros. Y cuando analizamos esa palabra de compasión, podemos ver que en el griego, en el 4697, dice que esta palabra compasión quiere decir esplansimoi o esplasia. Esplasia, que quiere decir sentir que las entrañas anhelan. Sentir lástima, compadecernos, sentir misericordia, ser movidos a misericordia, ser movidos a compasión, compadecernos de los demás. Así como el Señor tuvo esa esplasia sobre nosotros, ese sentir, ¿verdad? En su corazón, donde se compadeció un día de mi vida. Se compadeció un día de su vida, hermano. Yo no sé dónde es que usted, el Señor, le salió al encuentro. Dice Isaías 65:1 que Él se dejó hallar por los que no le buscaban. Y dijo a los que no preguntaban por Él, heme aquí, heme aquí. O sea que el Señor se presentó y el Señor nos salió al encuentro y se dejó encontrar por nosotros, hermano, porque nosotros estuvimos un tiempo como esas ovejas sin pastor. Y quizás usted, hermano, no la haya encontrado el Señor en las calles perdido, pero yo creo que a mí, hermano, sí me encontró perdida en una desesperación, perdida, hermano, en una tristeza, ¿verdad? Perdida, hermano, en una amargura de corazón.
Ahí es donde el Señor me salió al encuentro y ahí es donde me tuvo compasión, hermano, porque estaba con un corazón amargado, el cual no tenía esperanza, el cual no tenía gozo, el cual había perdido el deleite. Y ahí fue donde el Señor abrió sus entrañas y me mostró su misericordia. Entonces lo que quiere el Señor, el anhelo de Dios, es que hoy existan esos hombres que puedan abrir sus entrañas, entrañas de compasión por los demás. No solamente jueces, hermano, porque a veces nosotros nos convertimos en jueces, los cuales dicen, no, es que esta persona está viviendo esta situación por esto y este otro. Pero el Señor no lo visualiza así, sino que Él quiere que nosotros seamos compasivos. Amén. Entonces, veamos lo que dice Mateo 14:14, porque vamos a ir ahí avanzando un poquito en el tema. Y yo sé que el Señor nos va a bendecir en esta tarde. Amén. Y que al final de este servicio nosotros podamos experimentar que ese anhelo del Señor pueda hacerse latente en nosotros. Dice Mateo 14:14, y al desembarcar vio una gran multitud. Mira de dónde venía el Señor. El Señor venía, dice que del mar. Y en medio de ese momento, hermano, lo primero que vio al llegar a la orilla, ¿qué fue lo que vio? Una gran multitud. Y esa multitud ya lo esperaba, hermano. Y dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Podemos ver esta escena, hermano, cómo es que se estaba visualizando en este momento, cuando yo creo que el Señor ya venía de estar cansado todo un día, hermano, y lo primero que se encuentra a su paso es a la orilla del mar, ¿verdad? En la playa, una playa llena de multitudes de gente. Y muchos llevaban sus enfermos. Yo creo que había camillas de muchos enfermos ahí, esperando que el Señor arribara a ese lugar para poder manifestar su compasión y para poder recibir una impartición de sanidad. Esa impartición de sanidad, hermano, que hasta el día de hoy, hermano, podemos nosotros experimentar. Amén. Dice el verso 15, al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya está avanzada. Entonces, permanecieron un largo lapso de tiempo en ese lugar. Y el Señor yo creo que ministraba y el Señor iba y se acercaba con cada uno de aquellos que estaban en ese lugar y podía experimentar y decir, bueno, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Y eso le hizo que largo tiempo estuviera el Señor ahí, pero cuando el lugar empezó a quedarse desierto, dice, y la hora ya estaba avanzada, los discípulos se le acercaron y les dijeron, despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. ¿Cuál era el anhelo de los discípulos? Comer y descansar, hermano. Porque como diciéndole al Señor, ¿no se te hace como que ya les diste mucho tiempo? ¿No se te hace como que ya es tiempo de irnos a descansar y poder comer un poco de alimento, hermano? Las necesidades humanas anteponiéndose, ¿verdad? Ante las necesidades espirituales que la gente estaba teniendo, hermano. Entonces el Señor los estaba visualizando, pero también el Señor los estaba midiendo. Y en ese momento, cuando el Señor los empieza a medir, se da cuenta que el corazón de ellos no era un corazón lleno de misericordia, no era un corazón esplaza, lleno de compasión. Y mira cómo es que la respuesta del Señor dice ahí en el verso 16, que Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan. Ustedes denles de comer, aliméntenlos. Y entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y entonces el Señor les pide esos 5 panes y esos 2 peces y ordenándole a esa gente, a las multitudes que se recostaran sobre la hierba, toma los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendice los alimentos y parte el pan y se los da a sus discípulos y les dice a los discípulos, dénselo a la multitud. Dénselo a la multitud. No le dijo coman y después les llevan a los que estaban allí, ¿verdad? Necesitados, sino que el Señor les estaba dando unos principios que quizás nosotros necesitamos recobrar, hermano. Que nosotros necesitamos saber que hay otros que tienen necesidad antes que nosotros.
a los cuales tenemos que alimentar, tenemos que llevarles una palabra, tenemos que darles parte del pan del cielo, hermano, que desciende sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ellos sean saciados. Sabes que cuando tú, hermano, te determinas en tu corazón poder escudriñar las escrituras y tomar parte de un mensaje, parte de una porción de pan, hermano, cuando tú la necesitas, vas a llevar que compartir. Porque siempre va a haber necesitados, siempre va a haber multitudes, hermano, las cuales necesitan que tus entrañas se abran. Y ese pan, esa porción que tú estás dando, hermano, quizás nosotros la podamos minimizar y decir que es algo común, algo cotidiano que nosotros ya conocemos, hermano. Pero sabes que es esa porción del pan que tú puedas llevar, puede saciar a alguien. Entonces no limitemos, hermano, lo que Dios puede hacer a través nuestro. Porque ese pan, esa palabra, hermano, quizás ha sido dada a tu vida para poder nosotros nutrir nuestro espíritu, pero también quizás tú puedas bendecir a otro, aquellos de los que estén cerca de ti, hermano. Y cuando tú y yo tenemos esa experiencia de poder compartir el pan, hermano, podemos ver cómo es que las personas reciben esa porción y el Señor hace grandes milagros. Hace grandes milagros con ellos. Tú puedes ver el rostro de una persona cuando tú les das una porción de pan y cómo es que su rostro hasta es mudado, hermano. Y hasta a lo mejor una persona que venía como decaída, deprimida, el Señor viene y la fortalece a través de ese mensaje y sale renovada. ¿Solamente por qué? Porque ese corazón es plaza de misericordia, se abre para con los demás. Dice que cuando nosotros recibimos, que de lo que recibimos lo demos de gracia. Que no nos lo retengamos, que no nos lo quedemos, que lo demos de gracia. A veces que cuando nosotros compartimos, a veces que cuando a mí me toca compartir, yo empiezo a hablar y yo no sé de dónde el Señor me pone esas palabras, pero yo puedo experimentar que es Dios hablándole a esa persona. Entonces no pongamos un límite, un freno a la voluntad del Señor, sino que nosotros podamos, así como los discípulos, presentarnos y poder hacer que los demás sean beneficiados. ¿Qué era lo que estos hombres estaban haciendo? Poniendo un tope, diciéndole al Señor, ya basta, Señor, ya es tarde, ya se hizo de tarde, ya el lugar ya está desierto, ya diles que se retiren. Pero el Señor les estaba dando una demostración de que no importaba, hermano, el momento, no importaba el tiempo, no importaba las necesidades personales, porque yo creo que aún él se cansaba y su cuerpo requería de alimento, hermano, pero en ese momento decía, la prioridad son ellos, porque había entrañas, es plaza de misericordia. Amén. Y esas entrañas deben estar en nosotros. Dice el verso 20, y comieron todos y se saciaron. Mira lo que traía la provisión que enviaba Jesús, hermano. Traía saciedad y recogieron lo que sobró de los pedazos y entonces llenaron todavía 12 cestas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni contar a los niños. Una gran multitud fue alimentada, hermano. Y no fue alimentada, hermano, naturalmente, sino sobrenaturalmente. Porque esos panes y esos peces que para los discípulos eran poco, hermano, para el Señor fue una gran bendición. Cuando entonces ellos comprendieron que cuando nosotros podemos visualizar poco y con una medida de fe, creyendo y abriendo nuestras entrañas de compasión, el Señor puede saciar a muchos, hermano. Saciar a muchos. A veces quizás tú puedas decir, es que solamente me sé algunos versículos. No importa, hermano, con esos panecitos, con esos peces, es más que suficiente para que tú puedas alimentar a otros, hermano. Para que puedas alimentar a otros. Entonces, ¿cuál es el freno? El freno es el que nosotros como seres humanos, como hombres ponemos y predestinamos antes que la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ser esos obreros, hermano, que puedan enfrentar los problemas de la gente. Jesús necesita obreros. Dice que esas multitudes son como la mies en el campo. Dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos.
Y luego de esos pocos, dice un dicho que son flojos, hermano. Imagínense nada más. La mies ya está lista, hermano. La mies ya está lista, ya hay necesidades. Pero ¿sabes por qué no hay esos obreros que se dispongan a poder tener unas entrañas esplaza? Es porque muchas de las veces no saben enfrentar los problemas. Entonces, ¿cómo van a ir a enfrentar problemas de la gente si no saben enfrentar aún sus propios problemas? Y el Señor quiere capacitarnos para que nosotros seamos de esos obreros los cuales tengamos entrañas esplaza de misericordia y que podamos enfrentar los problemas de la gente, porque no va a ser bajo tu conocimiento o bajo tu forma de caminar, sino bajo la palabra del Señor que tú vas a instruir, que tú vas a enseñar, que tú vas a dar un consejo, hermano. Porque esa es la bendición que nosotros tenemos, que hemos recibido la misericordia y entonces podemos darla, hermano. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Al contemplar Jesús a las multitudes de Israel, ¿qué era lo que estaba visualizando el Señor? Abatimiento. ¿Qué es lo que estaba visualizando el Señor? Aflicción. ¿Y qué es lo que el Señor estaba haciendo? Se estaba poniendo él a sí mismo como ese corazón de un pastor, su gran corazón de compasión por los perdidos. Y nosotros tenemos, hermano, en este tiempo que mostrar ese corazón. Cristo habita en nosotros y esas cualidades que el Señor tienen que manifestarse ahora. Nosotros tenemos que tener un corazón compasivo ante las necesidades de los demás. Si nosotros consideramos que esto es un anhelo del Señor por el bien espiritual de los que están perdidos, aquellos hermanos que quizás se encuentran postrados en una cama, quizás se encuentran en un estado de muerte, hermano, ya casi espiritual, física. Entonces nosotros necesitamos orar por los perdidos. Porque dice que el Señor no vino para ver a los que están sanos, sino a los enfermos. Y Él vino a recuperar lo que se había perdido en el mundo, entre los cuales estábamos y habitamos un tiempo nosotros, en medio de los perdidos, pero el Señor nos rescató, hermano. El Señor nos sacó de esa desesperación, el Señor nos sacó, hermano, de ese abatimiento en el cual estábamos. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Mira, te voy a dar un ejemplo, hermano, en esta tarde acerca de Jonás. Jonás capítulo 4, verso 1. Jonás capítulo 4, un profeta, ¿verdad? Escogido de parte del Señor. Pero un profeta, hermano, que estaba metido en una rebeldía. Y mira qué rebeldía en contra del Señor. Porque había sido encomendado, hermano, a llevar el evangelio, a anunciar, hermano, que se acercaba un tiempo difícil para ese pueblo de Nínive. Pero como no tenía esas entrañas de compasión, de misericordia, ¿verdad? Esas entrañas esplaza, se anteponía a la voluntad del Señor. ¿Y qué era lo que hacía? Hacía todo lo contrario. Dicen los primeros versos de Jonás que lo primero que él hizo es que pagó su viaje hacia el otro extremo de la ciudad que el Señor lo había enviado. Y eso lo llevó aún a experimentar, ¿verdad? El estar 3 días dentro de un gran pez que el Señor envió. ¿Para qué? Para que pudiera él volver, ¿verdad? Su corazón, un corazón obediente a la voz del Señor. Dice Jonás 4:1. Dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera. Y Jonás se enojó. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en la tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo. Fíjate cómo es que él está declarando, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jonás? Dice que estaba desagradado con el Señor, estaba enojado, estaba siendo un opositor para que la voluntad del Señor se cumpliera, así como lo veíamos en el pasaje pasado de los discípulos. Entonces Jonás se pone como un opositor y dice que cuando el Señor le habla una vez más para que vaya a Nínive, dice, eso es lo que yo decía.
Yo me anticipé a irme a Tarsis porque yo sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal que amenazas. Como diciendo, ¿para qué voy a ir a anunciarles que viene una gran situación a Nínive si el Señor a mera hora, si ellos se arrepienten, los va a perdonar? Pues mejor no voy. Fíjate cómo es que el corazón de Jonás no tenía entrañas de misericordia. No tenía esas entrañas esplaza que pudiera experimentar, hermano, una compasión y una clemencia por los demás. Dice, yo sé, ya me sé cuáles son tus cualidades. Tus cualidades son la clemencia, tus cualidades son la compasión. Tú eres lento para la ira y rico en misericordia. Que dices de un mal y luego te arrepientes. Eres como un padre, ¿verdad? Que a veces cuando nuestros hijos son dignos de recibir disciplina, nos condolemos y decimos, bueno, ya le voy a dar otra oportunidad, ¿verdad? Y a veces amenazamos, como dice, amenazamos tanto, que a mera hora no golpeamos, hermano. Y que ahora ya está hay una ley, hermano, que nos pueden llevar a la cárcel si ocupamos chanclas, ¿verdad? La dichosa regla de las chanclas, la nueva ley, hermano. Ahora sí mis hijos me dicen, mamá, acuérdate que la chancla no, porque te vas a la cárcel. Ay, miren, ahora ya hasta me atemorizan con la chancla, ¿verdad? Pero mira cómo es que Jonás sabía que el Señor era un padre compasivo, que amaba, que sabía entender, hermano, que dice que era lento para la ira. O sea, no tan fácil se airaba y golpeaba y disciplinaba, sino que era compasivo, hermano. Que era lento para la ira. Era alguien, hermano, que actuaba con paciencia. Y eso le desagradaba a Jonás. Eso le hacía enojarse con Dios, como diciendo, pues, ¿qué Dios no puede actuar en contra de los nínives? Que mira cómo actúan, mira cómo se comportan, que mira todo lo que hace. ¿Y cuántas de las veces, hermano, nos hemos comportado quizás como ese Jonás? Ay, pero mira estos, qué tanta cosa no hacen, y por qué el Señor no los castiga. ¿Por qué el Señor no les hace nada? Mira, hasta siguen como si nada. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, hermano. Y eso nos da una enseñanza, que si nosotros estamos adquiriendo, ¿verdad? Esas cualidades que existen en Cristo, debería existir una de esas cualidades que dice aquí, que es la compasión, hermano. Porque de eso estamos hablando en esta tarde, iglesia. Pero Jonás 4:3 dice la Escritura, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Por qué es que estaba enojado Jonás, hermano? ¿Por qué usted cree que estaba enojado Jonás? Porque el Señor, ¿qué cree que había hecho? Le había construido una gran calabacera. Y esa gran calabacera le estaba dando una sombra. Y lo tenía bien cómodo. Pero dice que en una noche a esa calabacera le salió un gusanito. Y que se la come. Y al día siguiente, cuando Jonás vio la luz del sol que le resplandecía sobre su vida, se molestó porque la calabacera se había acabado, hermano. Y era la lección que Dios le estaba mostrando. Le estaba diciendo, mira, si mi sombra, protección que está sobre tu vida, te libra del sol, de las pruebas, de la adversidad, ¿cómo no quieres que yo libre a todo un pueblo y a una nación? Eso era lo que lo tenía molesto y que lo molestó hasta querer morirse, hermano. El Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo a la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. ¿Qué esperaba Jonás, hermano? Yo creo que esperaba que lloviera como fuego del cielo, como en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Como diciendo, aquí me voy a esperar. Aquí voy a esperar a ver cómo los condenas. Aquí voy a esperar a ver cómo los enjuicias, a ver cómo desciende el fuego y los consume. Pero el Señor dice, yo no te he enviado a eso. Yo no te he enviado a declarar maldición. Yo no te he enviado a declarar juicio. Yo te he enviado
a tener entrañas de misericordia y compasión. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de la incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, por la calabacera que había crecido, pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secara. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano. Calor, hermano. Imagínate a Jonás debajo del sol, en un viento solano, en un viento abrasador, caluroso. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, y entonces él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme aún hasta la muerte. Ve las declaraciones de Jonás, contendiendo con el Señor, como diciendo, mi enojo es mayor que todas las cosas que tú me has dicho. Mi enojo es mayor que quisiera morirme mejor. Pero eso no le pasa a los hijos de Dios, hermanos. Ni le pasa, ¿verdad? A aquellos que conocen de la verdad del Señor, ¿verdad? Y menos cuando viene el sol, las pruebas, ¿verdad? Y nos quieren hacer desfallecer. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de una planta por la cual no trabajaste. Como diciendo, ni la plantaste tú, ni la regaste, ni la cuidaste para que creciera, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he yo de apiadarme por Nínive, esta gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Mira, Jonás estaba peleando con Dios. ¿Por qué? Por una calabacera. Y el Señor le dice, ¿no has visto las multitudes? ¿No has salido y has visto las multitudes que están afuera? Son más de 120,000 personas. Y no te has apiadado de ellas. Y no has tenido misericordia. Pero eso sí, te quité tu calabacera, tu comodidad, tu sombrita, y estás peleando contra mí. Mira cómo se encontraba Jonás, hermano. Jonás estaba desesperado, ¿por qué? Porque le habían quitado algo que para él era valioso. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros estamos poniendo nuestras necesidades, anteponiéndolas antes de las necesidades que existen fuera? ¿Sabes, hermano, que a veces con mucho sacrificio, hermano, tú puedes obtener algo, hermano, que para ti es valioso? Pero es más valioso cuando tú te desprendes de él y se lo entregas a otro. Y quizás, hermano, puede decir, ¿cómo le voy a dar esto que es para mí valioso a otro? Porque esas entrañas es plaza de misericordia. Esas entrañas te las puso el Señor y te las puso para que tú seas un obrero, un hombre que sepa, hermano, enfrentar los problemas. Que sepa enfrentar los problemas aún de los que están a tu alrededor, hermano. Que puedas tener esa misericordia y esa compasión por los que se están perdiendo. A veces, hermano, el tú poder disponer un tiempo para poder hablar con alguien que está necesitado es más que suficiente. Pero mira cómo es que aquí estaba el Señor diciéndole a Jonás, tú estás peleando por algo que no te costó y que no nos ha costado la salvación y que no nos ha costado la gracia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y dice, y no te apiadas de una ciudad que necesita salvación. Una ciudad que necesita encontrarse conmigo, una ciudad que necesita conocerme, una ciudad que dice no tiene ni siquiera un sentido de cuál es la derecha ni la izquierda. Entonces el Señor, hermano, lo que estaba haciéndole a Jonás, le estaba dando una lección. Pero él, hermano, estaba bajo una sombra de necedad, una sombra de rebelión. Que cuidemos nosotros de no estar bajo esa sombra, hermano, en la cual estemos en descontento con el Señor por las cosas que el Señor nos hace vivir, hermano, sino que al contrario, sepamos que cada una de las cosas que nos hace vivir el Señor es para poder experimentar y aprender de ellas, que nos van a llevar a un crecimiento, que nos van a llevar a una edificación.
Y es por eso que en esta tarde el Señor te hace un llamado, iglesia, a que volvamos a los principios, que nos volvamos a Él y que volvamos a mostrar esas entrañas de misericordia, esas entrañas esplasia, ese don de Dios que es el poder nosotros mostrar esa misericordia. Eso es lo que el Señor está buscando, eso es lo que el Señor requiere, un corazón compasivo por ellos, por los perdidos. Es el anhelo del Señor, porque la palabra nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Que a través de este mensaje, iglesia, nosotros podamos experimentar que esas entrañas de compasión y misericordia puedan establecerse en nuestras vidas. Que a partir de este día tú puedas decirle, Señor, yo quiero, Señor, cumplir tu anhelo. Yo quiero manifestar esas cualidades que están en ti, Señor. Esas cualidades que te hacen estar, Padre Celestial, compasivo por los demás, por aquellos que están abatidos, afligidos, por aquellos necesitados, Señor. Que no miremos con nuestros ojos naturales, que miremos con la fe, con lo sobrenatural, para nosotros obrar compasivamente como el Señor lo ha hecho con nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos permita ver las necesidades, pero no para juzgarlas, sino para poder nosotros actuar con entrañas esplaza. Padre, en esta tarde, Señor, te bendecimos, porque sabemos, Señor, que este mensaje tú nos lo has dado con un propósito, papito lindo. Y te rogamos, Señor, que a través de este mensaje, en aquellos que están escuchando a través de estos medios virtuales, Padre, tú llegues a sus vidas, llegues a sus mentes, llegues a sus corazones, Padre, que ellos puedan ser esos hombres que como obreros se levanten, Señor, para poder contemplar la necesidad de todas esas multitudes, Señor, las cuales están como ovejas sin pastor, aquellas que están perdidas, Señor, en aflicciones, en necesidades, en desánimos, Padre Celestial, en enfermedades espirituales, Padre. Te rogamos, Padre, para que tú obres en nosotros, Señor, y que podamos nosotros ser de ese gran corazón compasivo por ellas, Padre. Que podamos ver, Señor, aquello que hasta hoy nuestros ojos no han visto, Señor, y que podamos experimentar tu gracia, tu poder, Señor, por sobre todas las cosas. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor, y te rogamos que la impartición de tu Espíritu haga que en nosotros, Señor, se abran esas entrañas, Señor. Que el sentir en las entrañas, Padre, puedas sentir, Señor, compasión y misericordia. Que pueda compadecerse por los perdidos, Señor. Que pueda compadecerse, Señor, por aquellos que están aún sin Cristo, Señor. Que podamos mirarlos así como tú nos has mirado, Señor, cuando estábamos presos en delitos y pecados, cuando estábamos sumergidos, Señor, en desesperación, cuando estaban nuestros corazones llenos de amargura, tú nos miraste, Señor. Cuando habitábamos en el desierto, en esa tierra no sembrada, Señor, tú nos miraste y te moviste esa compasión, Padre. Te rogamos que esas entrañas de compasión habiten en nosotros en este tiempo, papito lindo, y que podamos ser esos instrumentos tuyos, Padre, por medio de los cuales tú bendigas a otro. Te lo rogamos, Señor, y declaramos que esas entrañas esplacian. Hemos de recibirlas para glorificarte a ti en todo tiempo. Ahí donde tú estás, levanta tu voz, hermano. Levanta tu voz, hermana, y que hoy el Señor pueda poner en tu interior esa compasión que necesitas. Esa compasión para que tú puedas abrir tus entrañas, para que esas entrañas puedan abrirse a otros que están necesitados, a otros que están anhelando de ese don celestial, a otros que están anhelando ser salvos, a otros que están anhelando ser libres, a otros que están anhelando ser sanos de sus almas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, serte gratos. Queremos parecernos más a ti, Señor. Queremos manifestarte a ti en toda nuestra vida, Padre. Por eso es que en esta tarde te bendecimos, Señor.
Y te rogamos que tú lo hagas, papito lindo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Padre. Porque los campos ya están llenos, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú necesitas obreros. Que tú necesitas obreros, Señor, que se levanten con compasión. Gloria en gloria se ve. Vamos, adore al Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor haga que esas entrañas esplacen, estén sobre tu vida. Bendiciones.